Una carcajada cruel atravesó nuestra sala como un cuchillo y no salió de mi boca. Mi suegra estaba de pie sobre mí, llamándome mujer vacía e inútil, mientras mi esposo permanecía sentado a 1 metro de distancia, con la vista clavada en su teléfono, sin decir una sola palabra. Cualquier esposa normal habría gritado o se habría derrumbado en llanto ahí mismo, sobre la alfombra. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Bajé la cabeza y asentí ante cada insulto, dejando que creyeran que ya habían ganado. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, 8 años después, ese silencio de una sola noche se convertiría en la razón exacta por la que sus vidas terminarían destruidas desde adentro. Me llamo Evelyn Hart. Estudié enfermería antes de conocer a Nathan Cole y renuncié a mi carrera para dedicarme al hogar mientras él ascendía en una gran empresa farmacéutica. Me repetía que las noches interminables y las cenas perdidas eran simplemente el precio de su éxito. Mentiras reconfortantes que me permitían dormir tranquila hasta la tarde en que encontré una fotografía escondida dentro del saco que preparaba para la tintorería. En ella aparecía Nathan riendo en un parque de diversiones, junto a una mujer llamada Brianna, con 2 niños pequeños sentados en sus piernas como si ese fuera su lugar de siempre. Sentí las manos heladas, como si todo mi cuerpo hubiera caído en agua congelada. Durante semanas había desaparecido con excusas de horas extra y viajes de trabajo, y yo le había creído cada palabra. Esa misma noche planeaba confrontarlo, pero Nathan habló primero, informándome con frialdad que nuestro presupuesto familiar se reduciría a la mitad porque la empresa atravesaba dificultades. Era mentira, y yo lo sabía, porque su división acababa de anunciar ganancias récord. No me estaba preguntando nada, simplemente me lo comunicaba, del mismo modo en que se le anuncian nuevas reglas a un sirviente, y algo en mi pecho no se quebró, se congeló por completo. Al día siguiente le pregunté con delicadeza a Diane, mi suegra, si notaba a Nathan distante últimamente, y ella sonrió con la sonrisa de quien ya lo sabe todo. Me recordó que los hombres tienen asuntos que atender, que una buena esposa guarda silencio, sobre todo una que no pudo darle hijos a su hijo. Esa sola frase me confirmó que ella ya conocía a su otra familia. Otra mujer habría llamado a un abogado esa misma semana y lo habría hecho estallar todo en público. Yo elegí algo mucho más peligroso. No dije nada y en silencio empecé a guardar cada hoja de los exámenes médicos ejecutivos obligatorios de Nathan, archivándolos en un cajón con llave donde a nadie se le ocurriría buscar. La vida dentro de nuestra casa se volvió una película en blanco y negro después de eso. Nathan me trataba como servicio doméstico, me hablaba con desprecio por la comida y la ropa planchada, y llegaba oliendo a un perfume que nunca fue el mío. Cada otoño llegaba el mismo sobregrueso del programa médico corporativo, y cada año me lo entregaba sin abrir, diciéndome que lo guardara en cualquier lado. Yo lo llevaba directo a ese cajón y lo sumaba a una carpeta cada vez más gruesa, leyendo los resultados con el ojo entrenado de una ex enfermera, buscando algo mucho más grave que el colesterol alto, algo que rogaba nunca encontrar. 8 años dentro de ese ritual silencioso, me senté frente al Dr. Whitfield, jefe de genética del Hospital Metropolitano Lakeside, la única persona que conocía la verdad que yo cargaba. Él me preguntó, como siempre, por qué seguía llevándole a un esposo que se negaba incluso a presentarse a las citas. Le respondí que yo no iba por mí. Necesitaba saber que los niños de esa fotografía, niños que no compartían mi sangre, estarían a salvo de lo que fuera que se escondiera en el código genético de su padre, porque 8 años atrás sus análisis habían revelado una condición hereditaria grave, capaz de manifestarse en silencio al llegar la pubertad, con riesgo de falla orgánica catastrófica si no se detectaba a tiempo. Nathan había abandonado esa misma consulta años atrás, molesto por perder su hora de almuerzo, y jamás volvió a escuchar los resultados. Yo fui la única persona que los escuchó, y proteger a 2 niños que nunca había conocido se convirtió en la misión silenciosa de toda mi vida. Mientras Nathan pasaba sus días riendo con Brianna entre tazas de café, burlándose de mí a mis espaldas como una esposa ingenua que nunca sospechó nada, él creía que su vida era perfecta, sin imaginar que su esposa silenciosa y descartada guardaba la información médica más importante que su verdadera familia jamás necesitaría. Todo se aceleró ese octavo otoño, cuando llegó una carta sellada en rojo exigiendo un seguimiento inmediato. Nathan la lanzó sobre la mesa llamándola una estafa, insistiendo en que su cuerpo estaba perfecto.
Diane me culpó por cocinarle comida poco saludable y le dijo que simplemente tirara la carta, cosa que él hizo sin dudarlo. Yo entendí exactamente lo que esa carta significaba. El reloj que había vigilado en silencio durante 8 años finalmente había llegado a 0. La semana siguiente, convencido de que todo era un plan paranoico mío, Nathan entró furioso al consultorio del Dr. Whitfield, decidido a desmentirlo todo, para luego encontrarse con Brianna en una cena de celebración. Mientras él esperaba sintiéndose invencible, Diane entró a mi casa por última vez y arrojó sobre la mesa una petición de divorcio ya firmada, dándome hasta fin de mes para desaparecer con nada más que la ropa puesta. Me contó con orgullo que ya había conocido a Brianna y a los 2 hermosos herederos de la familia, y que yo no era más que un obstáculo para la verdadera felicidad de su hijo. Le agradecí con calma la visita y la vi marcharse desconcertada por mi tranquilidad. Mi reloj interno se había detenido años atrás. Nada de lo que dijera podía tocarme ya. Dentro de aquel consultorio, el Dr. Whitfield finalmente le reveló a Nathan la verdad que llevaba huyendo tanto tiempo, que era portador de una condición genética con alta probabilidad de transmitirse a sus hijos biológicos, y que sin un control adecuado, las consecuencias podían ser fatales. Nathan intentó alegar que no tenía hijos, olvidando que él mismo había reconocido legalmente a sus 2 niños con Brianna años atrás, mediante un trámite formal de paternidad que yo ya había descubierto por mi cuenta. Entonces llegó el golpe que lo destrozó por completo. Durante 8 años, cada uno de ellos, su esposa había acudido a esa consulta preguntando, no por él, sino por la seguridad de unos niños que no eran suyos de sangre. Corrió a casa desesperado por arrebatarme la carpeta y voltear la historia para hacerse pasar por víctima, y me encontró esperándolo con calma, los papeles del divorcio y la carpeta, uno junto al otro sobre la mesa. Cuando intentó tomarlos, los retiré y le dije con claridad que había intentado advertirle durante 8 años, y que él siempre me decía que guardara mis historias dramáticas para después. Su rostro pasó por la negación y la desesperación antes de atreverse a argumentar que, como los niños nunca fueron legalmente suyos, no les debía nada. Coloqué frente a él un último sobre, su propio reconocimiento de paternidad certificado, y vi cómo su última salida se cerraba por su propia mano. Su teléfono sonó antes de que pudiera procesarlo. Brianna, en pánico, gritaba que su hijo mayor se había desplomado de repente, sujetándose el pecho. La advertencia exacta que el Dr. Whitfield le había dado horas antes se estaba cumpliendo. Diane, que había regresado por una tapa de recipiente olvidada, presenció todo el colapso y escuchó cada palabra. Por primera vez en su vida, se volvió contra su propio hijo, le dio una bofetada y lo arrastró directo al hospital para enfrentar a la familia que había estado a punto de abandonar apenas horas antes. En el hospital, el Dr. Whitfield le explicó a una Brianna devastada que la condición era hereditaria por parte de Nathan, y que la única razón por la que el equipo médico reaccionó tan rápido fue porque alguien había mantenido preparado al equipo pediátrico durante años. Ese alguien nunca fue Nathan. Fue la esposa a la que había humillado, dejado sin recursos y tratado de echar a la calle esa misma mañana. Brianna se volvió contra él de inmediato, y Diane, indignada, prometió costear el tratamiento de sus nietos con su propio dinero, mientras lo eliminaba formalmente de la herencia familiar en ese mismo instante. Cuando por fin regresó a casa esa noche, empapado y deshecho, encontró la vivienda a oscuras, salvo por mí, de pie junto a la puerta, con el abrigo puesto y una sola maleta a mis pies. Se derrumbó, suplicándome que me quedara, prometiendo cambiar ahora que todos los demás lo habían abandonado. Le dije con calma que nadie lo había traicionado. Simplemente estaba enfrentando las consecuencias de decisiones que tomó completamente solo. Decisiones alrededor de las cuales yo había trabajado en silencio durante 8 años, solo para mantener con vida a 2 niños inocentes. Después deslicé sobre la mesa un último papel. El comprobante de que el divorcio que su propia madre había preparado ya estaba presentado y aceptado. El arma que construyeron para destruirme se había convertido en la herramienta exacta que finalmente me liberó. Le dije que la casa se vendería para cubrir sus deudas, que yo regresaría a la enfermería, el lugar al que siempre pertenecí, y salí hacia el aire frío de la noche sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 22 años. 3 años después, era enfermera jefa en el mismo pabellón pediátrico donde todo esto comenzó. Respetada y valorada, mientras 2 niños sanos y sonrientes me agradecían, a través de su madre y su abuela,
una vida que jamás supieron que yo había protegido en silencio. Afuera, a través del vidrio cubierto de escarcha, un hombre con un uniforme de trabajo raído permanecía inmóvil, observando la calidez que ya nunca podría volver a habitar. Ese hombre era Nathan, y lo que había perdido nunca tuvo que ver con el dinero ni con un título. Tenía que ver con la lealtad silenciosa y extraordinaria de una mujer a la que jamás creyó merecer, y que había estado frente a él todo este tiempo. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque Historias de Venganza te trae cada semana una nueva historia de traición, paciencia y justicia, y no querrás perderte lo que viene.